Cuando Mihai Dobre llegó a la tranquila urbanización de Peterborough, justo después de la medianoche, pensó que se trataba de una entrega rutinaria. Sin embargo, lo que le esperaba era una emboscada letal. Pocos segundos después, el estruendo de una escopeta resonó en la oscura calle y Dobre quedó desplomado detrás del volante, desangrándose lentamente. No era un ajuste de cuentas entre bandas, sino el desesperado plan de dos adictos consumidos por sus vicios. Les Hutchinson y Christopher Pycroft, ambos criminales de larga data, con pasados tumultuosos, creyeron que podrían robar a un mensajero de drogas de las líneas del condado, desaparecer en la urbanización y salir con dinero y estupefacientes en mano. No podrían haber estado más equivocados sobre a quién estaban atacando. El mensajero trabajaba para los turcos, una de las operaciones de líneas del condado más peligrosas que asolaban el este de Inglaterra. En cuestión de horas, tanto la policía como los miembros de la pandilla estaban tras la pista de los asesinos. Uno de los sospechosos se escondió en un desguace, mientras que el otro ni siquiera se molestó en huir, permaneciendo en la misma urbanización donde ocurrió el asesinato. Esta es la verdadera historia de un robo que salió terriblemente mal, un asesinato sin sentido y la brutal venganza de una pandilla que le siguió. Robar a cualquier traficante era un acto insensato, pero robar a este traficante, eso era una sentencia de muerte. Liz Hutchinson y Christopher Pycroft no solo estaban familiarizados con el sistema, habían sido moldeados por él. A los 30 años, Hutchinson había pasado la mayor parte de su vida adulta en problemas. Su historial delictivo contaba toda la historia. Había herido gravemente a personas, amenazado a otros por su raza, portado cuchillos en público y se había enfrentado a los oficiales de policía. Casi todos los agentes de Peterborough lo reconocían. Pycroft, a sus 40 años, tenía un historial aún más extenso, con más de 100 delitos, principalmente robos y hurtos. Su espiral descendente comenzó cuando cayó de un sitio de construcción, se enganchó a los analgésicos y nunca miró atrás. Ambos hombres vagaban por la vida, desempleados, adictos, siempre buscando su próxima dosis. Acechaban las urbanizaciones de Peterborough, donde la pobreza se filtra en los ladrillos y los viejos crímenes se funden en el trasfondo. Durante una de sus sesiones nubladas, Hutchinson propuso su tabo. No necesitó mucha persuasión. No estaban apuntando a un simple vendedor callejero. Iban tras los turcos, una pandilla infame por su brutalidad. Los turcos controlaban una red de líneas del condado en todo Peterborough, operando a través de teléfonos desechables y un elenco siempre cambiante de mensajeros. En ese mundo, todos entendían las reglas no escritas. Trabaja para los turcos y estás protegido. Crúzalos y estarás marcado. Pero Hutchinson confiaba en su plan. Afirmó que tenía una escopeta. El plan parecía sencillo: hacer un pedido, atraer al mensajero a la urbanización de Crabtree y quitarle todo. Sin lucha, sin derramamiento de sangre. En la oscuridad de la noche, el destino de estos hombres se selló con un eco ensordecedor, y el ciclo de violencia y desesperación continuó, recordándonos que en el corazón de la oscuridad, las decisiones precipitadas pueden desencadenar consecuencias que trascienden el tiempo y el espacio. En la nebulosa mente de los implicados, nadie saldría herido. Sin embargo, en la cruda realidad, estaban encendiendo la mecha de algo mucho más letal. El plan carecía de sofisticación, pero en su estado alterado, Hutchinson y Pycroft lo consideraban infalible. Planeaban pedir una gran cantidad de drogas al número de County Lines de los turcos, esperar la llegada del mensajero y atacarlo de inmediato. Hutchinson eligieron el camino perfecto, uno en lo profundo de la urbanización de Crabtree, donde todas las calles parecían idénticas. Un laberinto diseñado para confundir, el lugar ideal para atacar y desaparecer sin dejar rastro. Durante las semanas siguientes, las ideas se fueron cocinando entre ellos.
Cuando se volvieron a reunir, estaban listos para actuar. La fecha se fijó: 23 de febrero, justo pasada la medianoche. Se hizo la llamada al número de los turcos y se organizó el trato. Lo que la banda no sabía era que los compradores no eran clientes, eran depredadores. Detrás del volante, aquella noche iba Mihai Dobre, un ciudadano rumano que había vivido en el Reino Unido durante años. No era un hombre violento. Trabajaba en el nivel más bajo de la cadena alimentaria de la banda, entregando productos, asumiendo riesgos mientras ganaba su parte. Conocía los peligros, pero hasta esa noche nunca había tenido problemas. Para estar seguro, su novia, Anna Sealing, lo acompañó en el trayecto, sentada a su lado mientras él navegaba por el oscuro estado. Lo que no sabían era que dos hombres ya estaban esperando, escondidos en las sombras. Hutchinson sostenía la escopeta. Pycraft estaba listo para bloquear el coche. La urbanización estaba en un silencio sepulcral. Las calles, oscuras como la boca del lobo. Era la trampa perfecta. Y una vez que Dobre entrara, no habría salida. Era justo pasada la medianoche del 23 de febrero de 2023, cuando Mihai Dobre giró su Toyota por las sinuosas calles de la urbanización Crabtree en Pitabra. La urbanización estaba inquietantemente silenciosa, un laberinto confuso de calles casi idénticas, todas llamadas Crabtree, donde las señales parecían más decorativas que funcionales. Esto no era una coincidencia. Fue precisamente la razón por la que Liz, Hutchinson y Christopher Pycraft eligieron esta ubicación. Hutchinson y Pycraft ya observaban desde las sombras. Dobre, un mensajero de confianza para la banda de los turcos, había realizado decenas de entregas sin problemas. Pero esa noche se sentía diferente. Su novia Anna Sealing lo había acompañado, no por protección, sino para pasar el tiempo. Aún así, algo se sentía fuera de lugar. Mientras daban vueltas por la urbanización, los faros cortando el silencio, el punto de entrega parecía desvanecerse. No había clientes a la vista, solo largas filas de casas oscuras y callejones sin salida. Sintiendo un creciente desasosiego, Dobre decidió salir de la urbanización. Fue entonces cuando Christopher Pycraft salió de las sombras y le hizo señas para que se detuviera. En ese momento, el destino había tejido una red invisible que envolvía a todos los presentes. La noche, que había comenzado con la promesa de un simple intercambio, se transformó en un escenario de tensión y peligro. Las decisiones de aquel momento resonarían en sus vidas y en las de quienes los rodeaban, recordándonos que en el laberinto de la vida, cada elección es un eco en el vasto silencio del destino. En la fría noche del 23 de febrero de 2023, en el corazón del barrio Crabtree de Peterborough, un silencioso drama se desarrollaba bajo la tenue luz de una farola. Mihai Dobre, un hombre atrapado en las redes de un oscuro submundo, redujo la velocidad de su vehículo, sin saber que el destino le tenía preparada una emboscada mortal. Desde el espejo lateral de su coche, Dobre distinguió una figura que se aproximaba con rapidez. Era Liz Hutchinson, su rostro oculto bajo una capucha, avanzando con determinación. En sus manos, un arma temible, una escopeta, lista para desatar el caos. Con un instinto que solo el peligro inminente puede provocar, Dobre pisó el acelerador, intentando escapar del cerco que se cerraba a su alrededor. Pero el tiempo no estaba de su lado. En un acto de desesperación, Hutchinson disparó. La detonación resonó como un trueno, y los perdigones atravesaron el cristal trasero del coche con una violencia devastadora. El impacto fue fatal. Dobre, alcanzado en la parte posterior de la cabeza, se desplomó sobre el volante. La sangre comenzó a teñir el interior del vehículo, mientras Anna, su compañera, gritaba aterrada, su voz llenando el aire con una desesperación que despertó a los vecinos del lugar. Dos hermanos, alertados por los gritos, salieron corriendo de su casa. Lo que encontraron fue una escena de horror. Dobre, sin vida, con una herida mortal en el cráneo,
y Anna en estado de shock, incapaz de articular palabras coherentes. Uno de los hermanos, con la rapidez que la situación requería, llamó al 999, mientras el otro, en un intento desesperado por salvar a Dobre, presionaba su chaqueta contra la herida, tratando de detener la hemorragia. La policía llegó, pero su destino ya estaba sellado. Nunca recuperó la conciencia y fue declarado muerto poco después. Mientras tanto, Hutchinson y su cómplice, Pycraft, se desvanecieron en las sombras, dejando atrás un rastro de caos y muerte. No hubo dinero ni drogas, solo el pánico y la sangre de un hombre que nunca debió morir. El fallido robo, carente de un plan de contingencia, marcó el inicio de una serie de consecuencias imprevisibles. Las primeras horas de la mañana siguiente, el nombre de Mihai Dobre se unía a la lista de víctimas de una guerra silenciosa que se libra en las sombras de la sociedad. La policía, consciente de la gravedad del suceso, actuó con rapidez. El barrio de Crabtree, un lugar que hasta entonces había sido un tranquilo enclave residencial, se transformó en una escena del crimen bajo el escrutinio de la ley. La investigación por asesinato se puso en marcha con toda la fuerza de la justicia. Los detectives, en su incansable búsqueda de respuestas, peinaron la zona con meticulosidad, recogiendo imágenes de CCTV y analizando el teléfono móvil de la víctima en busca de pistas. Pronto, el velo que cubría los oscuros negocios de Dobre comenzó a levantarse. Se descubrió que Dobre trabajaba para una red conocida como los Turcos, un grupo que utilizaba teléfonos desechables y mensajes codificados para traficar drogas en Peterborough. Los registros telefónicos y los datos de localización celular proporcionaron a la policía su primer avance tangible. Fue entonces cuando apareció un testigo clave, Anna Sealing, la novia de Dobre, quien había estado con él durante la entrega. A pesar del trauma, su testimonio fue claro y detallado. Describió a uno de los atacantes, su rostro había quedado al descubierto, y su descripción coincidía con las imágenes captadas por la cámara de timbre de un vecino. En este intrincado juego de sombras, donde la vida y la muerte se entrelazan en un delicado equilibrio, la verdad comenzó a emerger. Y así, en el delicado tejido de la justicia, cada hilo de evidencia tejió una historia de traición, codicia y destino, recordándonos que en la búsqueda de la verdad, el precio a pagar puede ser incalculable. La grabación captó un momento crucial. Dos hombres caminando justo antes del tiroteo fatal. Uno de ellos se giró, mirando directamente a la cámara. Ese rostro era conocido por la policía. Se trataba de Liz Hutchinson, un hombre con un historial de violencia y un expediente delictivo que se extendía a lo largo de los años. Para la 1 de la tarde de ese mismo día, la policía de Cambridgeshire ya había recibido múltiples llamadas anónimas que identificaban a Hutchinson como el sospechoso. Algunas de esas llamadas también mencionaban a Christopher Pycraft. Los sospechosos no se habían alejado demasiado. Mientras Hutchinson inicialmente desapareció, Pycraft hizo lo impensable. Permaneció en la localidad. De hecho, vivía a solo 2 minutos de la escena del crimen, todavía dentro de la urbanización Crabtree. Y no se mantuvo en el anonimato. En menos de 24 horas, Pycraft fue visto caminando por un miembro de la pandilla Turks. La respuesta no se hizo esperar y fue brutal. Un traficante afiliado a la pandilla giró su coche y lo atacó con un machete a plena luz del día. Pycraft logró bloquear 2 de los golpes con su brazo antes de tropezar con un muro y escapar. Sufrió 2 grandes heridas y una fractura en el brazo, y se presentó en el hospital más tarde ese día. Al personal médico les dijo que las heridas eran autoinfligidas, pero tanto ellos como la policía no le creyeron. Mientras tanto, Hutchinson se había escondido en un sitio cercano de viajeros, oculto dentro de un vehículo de chatarra. Pero no permaneció allí por mucho tiempo. En un momento de pánico, llamó a su abuela, Diane Riley, desde un teléfono desechable que acababa de comprar en la ciudad.
He sido un chico malo, le confesó. Ella accedió a recogerlo de la zona y lo llevó de regreso a su casa en Skegness, a más de 90 millas de distancia. Allí, ella y la tía de Hutchinson, Ginny Stewart, le ayudaron a deshacerse de su ropa. La policía no estaba lejos. Los investigadores rastrearon sus registros de llamadas y sabían que su familia era el lugar más probable al que habría huido. 2 días después del asesinato, el 25 de febrero de 2023, oficiales armados allanaron la dirección de Riley en Skegness. Hutchinson fue arrestado sin resistencia y llevado bajo custodia. Su tía y abuela también serían arrestadas posteriormente, enfrentando cargos por conspiración para pervertir el curso de la justicia. De regreso en Peterborough, Pycroft fue el siguiente en ser arrestado, aún recuperándose del ataque con el machete. Al ser interrogado por la policía sobre sus heridas, admitió que uno de los traficantes lo había hecho. Al principio, Hutchinson se negó a cooperar. Proporcionó una declaración escrita. Hutchinson le dijo a la policía que el tiroteo había sido un accidente. Según su declaración, él y Pycroft simplemente habían salido a caminar la noche del incidente. Según su relato, Pycroft inesperadamente le entregó una escopeta. Hutchinson afirmó que la sostenía torpemente, como a un bebé. Y cuando el coche de los traficantes pasó, en un momento de pánico, el arma se disparó de repente. Este relato, envuelto en una compleja madeja de hechos, nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de las decisiones humanas y las sendas en las que pueden desembocar. En un mundo donde la violencia y el destino se entrelazan, las acciones de un instante pueden resonar a lo largo del tiempo, dejando una marca indeleble en la historia de vidas entrelazadas. Insistía en que no tenía la intención de disparar y afirmaba no tener idea de que el tiro impactaría a alguien. Hutchinson también negaba que estuvieran allí para llevar a cabo un robo, asegurando que no había plan alguno para robar al traficante. Sin embargo, Pycroft no se dejó convencer. Al escuchar lo que Hutchinson había declarado a la policía, decidió confesar la verdad. Ofreció a los detectives una declaración completa, detallando cada parte del plan. Cómo el robo había sido premeditado, cómo Pycroft admitió su participación en la conspiración para robar, pero insistió en que nunca tuvo la intención de que Dobry muriera. Creía que Hutchinson había disparado lo que debía ser un tiro de advertencia. Pero el disparo alcanzó fatalmente a Dobry mientras intentaba escapar. La versión de Pycroft coincidía con la declaración del testigo ocular Anna Seelings. También concordaba con los hallazgos balísticos y forenses en la escena. Lo más crucial, su cooperación, ayudó a la policía a asegurar una acusación de asesinato contra Hutchinson. Sin esa colaboración, es posible que las pruebas no hubieran sido lo suficientemente sólidas. A pesar de los intensos esfuerzos, la escopeta utilizada en el asesinato nunca ha sido recuperada. El juicio de Liz Hutchinson y Christopher Pycroft comenzó en junio de 2023 en el Tribunal de la Corona de Peterborough. Era un caso que ya había atraído atención, no solo por el asesinato en sí, sino por la audacia temeraria detrás de él. En el corazón del proceso se encontraba el asesinato de Maggie Dobry, un mensajero de drogas, emboscado durante una entrega nocturna para la pandilla de los Leones del Condado de Torks. Ahora, el tribunal decidiría si el disparo de escopeta de Hutchinson fue un trágico accidente o un acto planificado de intención mortal. La acusación presentó un caso claro e incriminatorio. Argumentaron que Hutchinson y Pycroft habían conspirado deliberadamente para atraer a un traficante al barrio de Crabtree usando un pedido de drogas falso, con la intención expresa de robarlo. Los fiscales presentaron imágenes de CCTV que mostraban a ambos hombres en el área minutos antes del asesinato, incluyendo una cámara de timbre que capturó a Hutchinson mirando directamente al objetivo. El testimonio de la novia de Maggie Dobry, Anna Seilling, quien había estado en el coche durante el ataque, confirmó la presencia e identidad del pistolero. La balística forense dejó poco margen para la duda.
Dobry había sido disparado en la parte posterior de la cabeza a corta distancia mientras intentaba huir. Los fiscales descartaron cualquier sugerencia de que el arma se disparó accidentalmente. Esto, dijeron, fue un robo ejecutado con una amenaza letal, uno que terminó en asesinato. Hutchinson afirmó en el tribunal que la escopeta se disparó por accidente, insistiendo en que nunca tuvo la intención de matar a Meji Dobry. Expresó al jurado que estaba devastado y que solo sostenía el arma para otra persona. Pero un experto en armas de fuego testificó que el gatillo requería una presión deliberada para disparar, haciendo su versión improbable. En el tribunal, las palabras y las pruebas se entrelazaron en una danza de justicia y verdad, dejando al descubierto la fragilidad de las intenciones humanas y el peso de las decisiones tomadas en la penumbra de la noche. La búsqueda de la verdad se convirtió en un eco persistente en los pasillos de la justicia, recordando que, en última instancia, el destino de los hombres descansa en las manos de sus propias acciones. El tribunal se sumió en un silencio expectante mientras se presentaban los argumentos finales. La fiscalía sostuvo con firmeza que Hutchinson había llevado consigo el arma, un hecho que su relato no lograba justificar frente a las pruebas presentadas. El jurado, convencido por la evidencia, emitió su veredicto. En contraste, Christopher Pycroft ya había admitido su culpabilidad en el complot para robar. Su defensa se basó en su colaboración con las autoridades. Pycroft proporcionó a la policía un relato detallado de los acontecimientos, confesando su participación en el robo, pero marcando una clara línea entre él y el acto de violencia. Afirmó que Hutchinson fue quien trajo el arma y que el plan original nunca incluyó la violencia. Su testimonio fue crucial, como admitieron posteriormente los fiscales. Sin la confesión y cooperación de Pycroft, la acusación de asesinato contra Hutchinson habría sido más difícil de sostener. El 30 de junio de 2023 se dictó el veredicto. Liz Hutchinson fue declarado culpable de asesinato y conspiración para cometer robo. El juez, su señoría Sean Enright, describió a Hutchinson como una persona sin verdadero remordimiento, calificando el asesinato como una escalada imprudente y trágica de criminalidad. La sentencia fue contundente: cadena perpetua con un mínimo de 31 años antes de ser elegible para libertad condicional. Por su parte, Pycroft recibió una sentencia de 5 años y 3 meses por conspiración para robar. El tribunal reconoció su cooperación y aceptó que, sin su pronta declaración de culpabilidad, podría haber enfrentado hasta 14 años de prisión. Su asistencia fue considerada un factor atenuante significativo. En el tribunal, también se desveló el papel de los familiares de Hutchinson en ayudarle a evadir la justicia. Su abuela, Diane Riley, de 65 años, y su tía, Jeannie Stewart, de 45, fueron declaradas culpables de conspiración para obstruir el curso de la justicia. Cada una recibió una sentencia de 9 meses de prisión. Sin embargo, un misterio persiste. A pesar de los intensos esfuerzos policiales, la escopeta utilizada en el asesinato nunca fue recuperada. Desapareció la misma noche en que Mihai Dobre fue asesinado. En el vasto entramado de la justicia, donde las vidas se entrelazan con decisiones y consecuencias, la pregunta permanece: ¿se hizo verdaderamente justicia? En la búsqueda de la verdad, cada detalle no solo revela las sombras de la humanidad, sino también la luz que siempre buscamos.